Celebramos contigo. Gracias por tu sintonía. 97.7. WNB Sidra San Juan. WNB Culebra Fajardo. WNB Mayagüez. Tenemos el contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Al mediodía, echando la red. La medicina perfecta que sana al mundo. Palabra y oración. Pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus veras. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Muy buenas tardes para todos. Bendiciones. Recibe nuestro abrazo especial al mediodía. Gracias por tu sintonía. Estamos en vivo en este tiempo de oración, de palabra al mediodía, echando la red. El culto del mediodía. Bienvenidos para ti que nos sintoniza en Puerto Rico a través de nuestras diferentes frecuencias. Estamos en la aplicación móvil que nos sigues en diferentes partes de la isla, pero también fuera de Puerto Rico que nos puedes escuchar, y a través del Facebook que estamos en vivo. Gracias por tu sintonía. Y qué bueno que hoy, un día más que nos regala nuestro Padre eterno, maravilloso, nuestro Padre celestial, que estamos recibiendo esta bendición. Y como siempre tenemos un invitado especial para el mediodía. Hoy con nosotros la pastora Edna Aubray, una amiga de la casa que ya se encuentra con nosotros. Bienvenida, Edna. Muchas gracias y de verdad muy contenta de estar aquí contigo hoy y con todos los que nos están escuchando. Claro que sí, hay mucha audiencia y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes porque siempre reciben una bendición. Ya veo los mensajes que están fluyendo y ya pues el público espera este tiempo. Qué bueno. Así es. Y ustedes pues que nos traen una palabra maravillosa a lo que Dios pone en su corazón. Eres bienvenida. Adelante con lo que Dios tiene para nuestra gente. Y vuelvo y digo, es un honor. Sé que van para un mes ya, ¿verdad? Haciendo lo que son la palabra del mediodía y qué alegría poder compartir esta plataforma con tantos ministros y gente de Dios que sé que ha bendecido la vida de muchos a través de las redes, ¿no? Y cuando recibí la llamada esta mañana, ¿verdad? Como de que venía hoy para acá, pues uno siempre medita y en mi iglesia yo antes de predicar siempre digo que yo siempre voy a hablar de algo que ministra mi vida, porque si no para mí serían vanas palabrerías. Tiene que ser algo que lo haya experimentado y lo pueda hablar con esa convicción de que es real y es palpable en mi vida. Y estaba meditando, yo pronto cumplo 20 años sirviéndole a Dios como es, pues yo me crié en la iglesia, pero me aparté por muchos años y cogí un rumbo bastante equivocado. Así que hace casi 20 años yo creo que llegó la pedazos que se encontró con su Salvador, con el Dios que restaura y todo lo hace nuevo. Obviamente en ese proceso uno falla, uno se monta las rodillas, uno cae, pero en el proceso yo creo que uno conoce a ese Dios redentor que es capaz de hacerlo todo nuevo. Y yo me puse a meditar y decía, wow, cuando yo regresé a Dios, cómo era mi pensar, cómo era mi fe, en qué yo basaba lo que creía. Y comencé a hacerme todas estas preguntas. Hace poco estuve trayendo palabras en mi congregación, como estamos todos otra vez, obviamente, a través de las redes.
pero estaba basando mi enseñanza en lo que habla en Corintios, que voy a tocar ese versículo pronto, sobre que podamos dejarnos llevar por lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. Mi mamá fue mi primera pastora cuando yo me reconcilié con el Señor, y fue la que me enseñó y me sembró fe de una manera que yo no la conocía. Porque muchos decimos tener fe y decimos, yo tengo fe que esto va a pasar, pero cuando nos enfrentamos ante una situación adversa, nos jamaquea, y no es que no nos jamaquee cuando tenemos fe, pero de tal forma que confiamos más en lo que nosotros somos capaces de hacer y en nuestra habilidad humana que en lo que Dios realmente es capaz de hacer. Entonces yo medité y dije, wow, ¿cómo uno llega a ese estado de verdad de creer a ciegas, de tener la certeza de que Él lo va a hacer? Y aún en mi caminar con Cristo, he tenido momentos donde he visto oraciones contestadas, donde he visto milagros ocurrir frente a mí. Pero ¿qué pasa cuando permito que las circunstancias me abrumen de tal manera que ahoguen mi fe? Aún creyendo en Dios, aún predicando de Él, aún Él siendo el centro de mi vida. Y yo creo que vivimos así mucho más antes de lo que estamos, ¿verdad?, aconteciendo, que sabemos que es algo mundial. ¿Cómo permitimos que las circunstancias abrumen nuestra fe, la ahoguen de tal manera que vivamos en duda, que vivamos en ansiedad, que vivamos oprimidos, que vivamos en negatividad, que estemos ahogados en nuestras circunstancias? Y obviamente yo sé que muchas veces decimos, sí, el diablo, el enemigo, y a veces le damos más poder de lo que él tiene, pero él es experto en destruir nuestro sistema de fe. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es abrirle una puerta y dejarle que un pensamiento se anide. Por eso la palabra es clara y nos habla derribando todo argumento que se levanta en contra, porque se levantan fortalezas y se levantan argumentos en nuestra mente que quieren ahogar nuestro sistema de fe. Y entonces ahí entra la duda. Y me gusta lo que dice en Hebreos 12, del 1 al 2, lo voy a leer en la versión PDT, y dice, fijémonos entonces que nos rodean muchas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente, y donde quiero basarme, ¿no? Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. Entonces, cuando tú lees Hebreos, si tú te vas a los capítulos anteriores, te habla de los héroes de la fe y te habla de todas estas personas que alcanzaron tantas cosas a través de la fe. Pero hay algo que por lo regular no predicamos o tal vez no mencionamos, y es donde dice que algunos de ellos no alcanzaron ver las promesas, sino que las vieron de lejos y se alegraron. Entonces, ¿cómo caemos en este pensar que porque somos cristianos o creemos en Dios o tenemos fe, estamos exentos de que cosas ocurran? Porque estamos hablando de estos héroes de la fe que alcanzaron tantas cosas y son nuestro modelo a seguir para vivir nuestro cristianismo hoy, pero algunos de ellos no alcanzaron ver las promesas. Eso quiere decir que Dios no es real o que Dios no cumple su palabra, porque entonces caemos, y estas son mis palabras, ¿verdad? Yo no uso muchas palabras de domingo, esta soy yo. Y yo digo que caemos en una mafia cristiana, donde creemos que porque somos cristianos nada nos puede tocar. Pues eso es como una mafia. Como yo soy cristiano, a mí eso no me puede pasar. Como yo soy cristiano y yo creo en Dios y yo oro y yo soy ministro y yo adoro y yo danzo y yo predico y yo profetizo y Dios me usa, a mí no me pueden venir problemas en el matrimonio, a mí no me puede tocar la enfermedad, a mí mis finanzas no me las pueden tocar. Pues esto es una super fe, o esto es una fe donde nos lleva a caer en una fe errada. Porque si habla de estos héroes de la fe que algunos lo vieron de lejos y se alegraron porque no alcanzaron ver las promesas, yo no te estoy diciendo que Dios no te va a cumplir lo que Él te prometió. Estoy diciendo que tenemos que estar confiados y afirmados en Dios, me conteste o no me conteste mi oración, yo esté bien o yo esté mal, tenga situaciones, la enfermedad toque la puerta, lo que sea que ocurra en mi vida, yo tengo que seguir creyendo que Dios es fiel y que Dios es bueno. Cuando escuchamos la expresión de este verso, ¿verdad?, que habla, puestos los ojos en Jesús, cuando lo leemos en Reina Valera, el origen de esta palabra ver, es decir, quiere decir, ¿verdad?, que nuestra atención no debe estar dividida o distraída en otras cosas, sino fija en un solo objetivo y alejar todas las distracciones. Por ende, cuando este verso, ¿verdad?, nos hace la invitación de poner los ojos en Jesús, que es el que comienza y perfecciona nuestra fe, quiere decir que tu mirada esté fiel, sin división, sin distracciones, puesta en Él. Y muchas veces nuestra mente y nuestro corazón tienden a dudar de lo que Dios puede hacer.
Muchas veces las circunstancias que atravesamos nos hacen caer en un estado de incredulidad porque no vemos la respuesta rápida o tal vez porque el proceso se está convirtiendo largo, y ahí entonces es donde entramos en esta ansiedad. Y por eso mencionaba lo de, no quiero que me malinterpreten, ¿verdad? La de la mafia cristiana, donde pensamos que Dios nos tiene que contestar rápido, y como yo llevo un mes orando y ayunando, y como yo he estado, pues yo estoy conectándome. Sí, qué bueno que estás alimentando tu espíritu y tu alma, pero Dios funciona diferente a lo que nosotros creemos. Entonces yo tuve que aprender fe, porque el pastor Eyau Bray, que se sienta aquí, que es mi papá, yo tuve que orar y creer por él, porque él era un incrédulo. Porque él me decía fanática, porque él era santero y creía que el espiritismo, y para él las cosas de Dios era fanatismo. Entonces yo tuve que creer. Mi esposo, que es un hombre de Dios hoy día, era un incrédulo. Y cuando me decía, Diastra, tú eres una fanática, nos chavamos contigo ahora, cuando yo decidí servirle a Dios. Por ende, la fe nos tiene que llevar a creer sin importar las circunstancias que estamos viviendo, creyendo que Él es que Él es fiel para cumplir. Y si yo me dejaba llevar por lo que mis ojos naturales estaban viendo, que estaba brutal, era difícil. Pues yo decía, ¿cómo rayos estos hombres van a cambiar? Esto no puede ocurrir. ¿Cómo mi matrimonio se va a restaurar? ¿Cómo mi padre? Yo no quiero que ellos pierdan su vida sin salvación. Señor, hay una promesa que tú me diste, yo y mi casa serviremos a Jehová. No lo veo, está lejos, cada vez esto es peor, cada vez se complica más la situación. ¿Cómo yo caigo en creer en lo que no se ve? Puestos los ojos en Jesús, porque Él comienza y perfecciona tu fe. Yo no te estoy diciendo que esto es fácil. Ahora, pasamos por tiempos donde nos quedamos mirando nuestra dificultad, muchas veces nuestra necesidad, nuestra enfermedad. Ahora, en los tiempos que estamos viviendo, probablemente hay mucha gente donde ha caído en una situación de ansiedad. Oye, lo entendemos, porque estamos viviendo algo sin antecedentes, nunca lo habíamos vivido. Claro que nos jamaquea, los ingresos se ven afectados, nuestros hijos están fuera de la escuela y están teniendo que hacer todo online. Claro que hay muchas cosas que jamaquean nuestro piso, pero yo creo que este es el tiempo de probar de que realmente estamos hechos. Este es el tiempo de entonces empezar a creer en lo que no podemos ver. Y entonces muchas veces cuando caemos en esta actitud de vivir mirando las circunstancias, hacemos a nuestro Dios un Dios pequeño. ¿Por qué lo hacemos pequeño? Porque lo hacemos tan pequeño como nuestra fe. Porque cuando dejamos que las circunstancias nos ahoguen, dejamos que la angustia ahogue el gozo, ahogue el creer, el confiar, el vivir. Como escribió el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi circunstancia. ¿A qué él se refería? Porque pensamos, obviamente, bien fácil estar bien cuando todo está bien. Qué bueno los que recibimos los chavitos que nos prometieron. Qué bueno los que están recibiendo desempleo. Ahí nos contentamos. ¿A qué él se refería cuando él decía cualquiera sea mi circunstancia? Ay, cuando la enfermedad toque. Porque no quiere decir que porque yo le sirva a Dios no puede tocar. Si toca, pues hay una promesa establecida donde dice que por su llaga yo fui sanado. Pero ¿qué hago en ese proceso? ¿Qué hago en ese proceso difícil de creer que mi milagro puede ocurrir? ¿Qué hago mientras estoy esperando ser madre y a lo mejor no se me ha cumplido? Y a lo mejor son años en espera. ¿Qué hago mientras mi esposo cada vez está peor y mi matrimonio cada vez está cayendo más en deterioro? ¿Qué hago cuando las cosas nos abruman? He aprendido a contentarme cualquiera. Eso quiere decir que mi estado de ánimo no está basado en mis circunstancias, sino en mi fe, porque tengo los ojos puestos en el autor. En Colosenses 3, 1 y 2 nos habla que busquemos las cosas de arriba. Nos habla que tenemos que poner la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Y cuando nos habla poner la mirada en las cosas de arriba, yo no te estoy diciendo que vivas una super fe que niegue los hechos, porque la fe no niega los hechos, pero te hace creer que algo mejor ha de venir. Te hace vivir con la certeza de que Dios tiene control, porque hay algo escrito para cada una de nuestras circunstancias. Pero ¿qué pasa cuando nuestra mirada está puesta en las cosas que vemos, en lo terrenal? Yo te voy a decir algo que a mí me costó tiempo entender, y como lo he entendido, lo he hecho parte crucial de mi vida para poder llevar este caminar como cristiana. Y es que como nos dejamos llevar por lo que vemos, y eso es nuestros sentidos, y obviamente lo que nosotros vemos no lo podemos negar, es innegable, lo estamos viendo, está delante de nosotros. Y vuelvo y te digo, yo no te estoy diciendo que la fe ahogue los hechos, es una realidad. Pero cuando creemos y vivimos en fe realmente, esa realidad la pasamos por el filtro de la verdad. Ok, esta realidad es lo que yo estoy viviendo ahora, pero ¿qué dice la verdad? Y el enemigo desde el inicio, desde Génesis, es experto en convertir una verdad en una mentira.
Él quiere ir en contra de tu identidad como hijo. Por eso muchas veces tenemos temor en acercarnos a Él. Tenemos temor en aceptar su perdón. Tenemos temor en poder clamar y orar. Por eso le estamos pidiendo a todo el mundo, por favor, ora por mí, porque creemos que nuestras oraciones no pasan del techo, porque a lo mejor el pastor lo escucha más, o al ministro que está hoy hablando, el que tocó y adoró, a ese lo va a escuchar más, pero Dios no me va a escuchar, porque el enemigo es experto en cambiar la verdad en una mentira. Si vemos a Eva en el Edén, él fue y le dijo, ¿con qué dijo Dios? Que no puedes comer de nada de lo que está aquí. Eso no fue lo que dijo Dios. Dios le dijo, puedes comer de todo menos de este. Pero él invirtió. Cuando vemos que Jesús fue bautizado, se abre el cielo y Dios públicamente dice, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Cuando va al desierto, ¿qué hace el enemigo? Si tú eres el hijo de Dios. Queriendo poner en duda la verdad. Por ende, él siempre va a coger la verdad y la va a hacer una mentira. Ahí es que vienen los pensamientos, tu matrimonio no tiene solución. Tú estás enfermo, te vas a morir de eso, no te vas a sanar, nunca vas a ser madre, tus hijos se van a perder, tus finanzas no se van a arreglar. Por ende, cuando yo conozco la verdad, que es lo que está escrito, por eso yo tengo que conocer lo que ahí dice, que es mío, que es mi promesa, que es mi herencia. Cuando venga esa mentira a ahogar esa verdad y a ahogar mi fe, yo lo puedo contrarrestar como hizo Jesús, escrito está. Entonces yo no puedo vivir, ¿verdad? Yo creo que este tiempo de cuarentena, que yo creo que es una pausa que todos tenemos, nos reta a conocer a Dios en dimensiones que nunca lo habíamos conocido, porque estamos acostumbrados, pues vamos a la iglesia, levantamos las manos, damos una palabra, gloria a Dios, ay, qué bueno estuvo ese culto hoy, pero nos vamos a nuestra casa y no tenemos continuidad de eso. Muchas veces no hay lectura de palabras, no tenemos un tiempo de intimidad, no tenemos un tiempo de devoción. Por ende, ¿qué pasa? La batería se te va a agotar. Si tú coges tu celular y lo dejas 3 noches sin cargar, mueres. Pues así mismo estamos cuando estamos desconectados de la fuente. Qué bueno que hay plataformas como estas que te conectan, que te alimentan, que te dan energía, no energía de vibra, no me refiero a eso, que te pompean y que te ayudan a inyectar tu fe. Pero ¿qué tú estás haciendo en privado? ¿Qué tú haces para que cuando venga la circunstancia que quiera ahogar tu fe, no te ahogue? Por eso es que en Efesios habla de la armadura y dice para que cuando pase el día malo, estés firme. Porque quiere decir que hay circunstancias y que vamos a pasar problemas. Pero tenemos que alimentar lo interno. Hay mentiras, como ya dije, que vamos a verlas como reales. Y tú tienes que reconocer y hablarle esa mentira, la verdad de Cristo. Cada vez que te hable una mentira que te dice que no vas a poder, que no lo vas a lograr, que no vas a terminar, que no hay salida, que no hay esperanza, que nada va a cambiar, que no eres acepto, que no eres amado, que no te puedes acercar a Dios. Y yo te lo digo porque yo lo viví. Si hay algo que el diablo quiso acabar conmigo, fue mi identidad de hija. Fue mi identidad de hija. Porque cometí tantos errores, hice tantas cosas que yo decía, ¿cómo yo me puedo acercar a Él? Yo no soy digna de hablarle, yo no soy digna de hacer nada. Yo puedo sentarme en la iglesia, escuchar palabras y quedarme ahí porque yo estoy tan sucia y tan rota en tantas áreas que yo no soy digna de acercarme porque mis oraciones no se van a escuchar, porque yo he fallado tanto y yo he vivido por tanto tiempo a espaldas, aún sabiéndolo. Esto no tiene perdón. Y cada vez que yo me acercaba a mi Padre Celestial, yo volví y le pedía perdón por las mismas cosas. Porque todavía esta verdad no estaba incrustada en mi corazón, no había llegado a mi alma, no me había hecho entender. No, en Él todo es hecho nuevo. Él no se acuerda, pues yo le estaba pidiendo perdón por algo que Él me decía, ¿de qué tú me estás hablando? Pues eso está perdonado. Y vivimos ahogados en tantas cosas que nos impide acercarnos a Él con la certeza de que tenemos un Padre que nos ama, no matter what. Que tu error no es más grande que su gracia, que no es más grande que su misericordia. Pero entonces cuando llegamos aquí y estamos en el otro lado y nos sentimos perdonados, queremos venir y juzgar a los que están en esa condición. ¿Tú sabes por qué yo no creo en eso? Porque yo sé de dónde Dios me sacó. Y yo sé que yo tuve que encontrarme con ese Dios redentor que extendió su mano para perdonarme. Y yo sé que yo tuve que pasar un proceso de perdonarme, de recibir el perdón, lo que la cruz del Calvario hace, lo que su sangre preciosa hace en nuestras vidas, y entender que yo soy su hija por encima de mis faltas y que yo soy amada y que Él me entregó autoridad y que Él me delegó la fe para que crezca en mí y yo pueda creer en Él a ciegas. Entonces ahí es donde tenemos que entrar. ¿Qué reporte hoy tú quieres creer? Reconoce las mentiras que hoy hay en tu vida. División, destrucción, ansiedad, depresión, soledad, tristeza, angustia, desesperanza. A lo mejor estás rendido y sientes que no puedes más. Háblale a todo eso la verdad de Dios. ¿Qué dice su palabra?
¿Qué mentira te ha hecho poner tu mirada en otro lugar? ¿Qué recibiste que te motivó a poner tu mirada en el lugar incorrecto? En 2 Corintios 4, 16 y 18, esto lo voy a leer en 2 versiones, porque me gusta cómo lo dice de las dos maneras. Y con esto ya vamos cerrando. Dice, por tanto, no desmayamos antes. Esto es Reina Valera. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto para mí fue vida cuando yo me reconcilié con Cristo, porque estaba viviendo un matrimonio tormentoso, destruido, estaba hundida en tanto dolor, estaba rota. Y empezar a creer, fíjate cómo yo creo en lo que no se ve. Pero si lo que yo estoy viendo está brutal, es grave, es difícil, esto no se va a arreglar. Me gusta en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, y te la voy a leer también. Dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. ¿Cómo se renueva? A la medida que tú intimes, lo conozcas, adórale en medio de la tempestad, pon adoración, levanta tus manos, dale gracias. Esa es la manera de que tu espíritu se renueve. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Para mí esto es hermoso. Y yo te pregunto hoy, ¿qué estás mirando en tu vida hoy? No sé cómo lo estás viendo, pero es tiempo de cambiar la perspectiva y la forma en la que ves las cosas. Empieza poniendo tu mirada en el lugar correcto. Deja que cambie tu perspectiva. Vuelve a mirar tu vida de nuevo. Vuelve a mirar lo que dice aquí, que esto es temporero, pero Él, lo que no se ve, es eterno. Su promesa, lo que Él te prometió, no cambia, aunque las circunstancias hoy sean otras. Mira a tus hijos de nuevo. No veas lo que estás viendo hoy. Mira tu matrimonio de nuevo. No veas tal vez que hoy está roto, que se han herido tanto. Mira tus finanzas de nuevo. Aunque tú me digas, Edna, por favor, yo no estoy cobrando, mi trabajo no está. Vuelve y míralo. Míralo con la verdad. Vuelve a mirar. No sigas mirando lo que se ve, porque esto que estamos viviendo es temporero, pero Él es eterno. Y yo sé que treparnos y andar en la fe es algo bien complejo, pero muchas veces, si no alimentamos nuestro espíritu y no alimentamos nuestra fe con lo que dice la palabra, con mensajes como estos que ustedes están recibiendo aquí el día entero. Aquí pasan ministros ungidos de Dios todo el día, con prédicas, pero lo más importante, siéntate, lee, búscalo, conócelo, porque tú no puedes confiar en alguien que tú no conoces. Tú tienes que conocerlo para saber, número uno, lo extraordinario que Él, el poder que habita en Él y sus planes para nosotros que siempre son de bien. La Biblia dice que sus planes para nosotros, número uno, son mayores que los nuestros. Por ende, a lo mejor nosotros nos enfocamos en pedirle algo y vemos que ese algo no se cumple, pero probablemente te enfocaste en eso y quieres eso, pero Dios no me lo concediste, Dios no me lo contestaste, pero yo te estoy orando por ese hombre, pero es mío, pero yo lo amo, pero yo quiero ese trabajo, pero yo quiero... Y te enfocaste tanto en esto que te impide ver lo que Él tiene para ti, que es mayor. Y yo lo he visto en cada etapa de mi vida y que he pasado situaciones que me jamaquean el piso. Yo he pasado dolores de los que te quitan el aire y no puedes respirar. Que tú dices, ¿cómo voy a dormir? Porque no puedo ni cerrar los ojos. Pero ahí es que vuelvo y pongo mi mirada en las cosas de arriba. Te estoy diciendo que es fácil. No te estoy vendiendo un cristianismo mafioso de que nada te va a tocar. Ni te estoy hablando de una super fe que niega lo que estás viviendo. Te estoy hablando de una verdad que es eterna, que es inmovible, que es indestructible. Y ahí es donde tenemos que reenfocarnos y volver a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Palabra poderosa, especial para esta hora de la tarde, mediodía, recibiendo esta palabra grandiosa. Algo que es maravilloso para nosotros. Fijemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y de eso estamos hablando en la tarde de hoy, de fe.
que aumentes tu fe en Jesús. Ya en breve estaremos abriendo las líneas telefónicas para que recibir tu llamada, recibir tu petición delante del Señor. Hay muchas personas que están conectadas, están recibiendo esa palabra de fe, de fortaleza, de esperanza, de ánimo para continuar hacia adelante en medio del momento difícil. Así que en breve estaremos abriendo el cuadro telefónico para que te vayas comunicando 787-993-9700. 787-993-9700. En breve estaremos contigo al aire. Mientras tanto, escucha este tema que habla de la fe. René González. Para poder seguir, es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte. Quien espera algo más, la fe mueve montañas. Y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar. Y lo haremos cantando. Oh. Es pues la fe, el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe, lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar. Y lo haremos cantando. La fe mueve montañas. Y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar. Y lo haremos cantando. Estamos en el culto del mediodía. Gracias por tu sintonía. Y hoy estaremos escuchando tu llamada, tu entrada. En este momento al 787-993-9700. Pastora Edna, estamos ya con el cuadro lleno. Perfecto. Vamos a recibir las llamadas de nuestra audiencia para que expongas tu petición. Recuerden bajar el volumen de su radio para escucharnos mejor, y nos va a escuchar por el teléfono claramente, así que el volumen completamente abajo, el volumen de la radio, para escucharte bien. Buenas tardes por acá. Buenas tardes, de parte de Hernández. Para felicitar a la pastora, la primera vez que entro a su estación. Qué bueno, bienvenido. Yo pertenezco a la Iglesia Cristiana Kairos de Dios. Mis pastores sean Furuco Colón y Madre Limpieza. Ok. ¿Tienes alguna petición que quieras compartir con nosotros y estaremos orando por ella? Oración por la salud mundial, por Puerto Rico y por todas las naciones. Amén, amén. Pues estaremos haciendo oración especial, ¿ok, hermana?
Gracias. Saludos, bendiciones. Seguimos con más. Buenas tardes por acá. Buenas tardes, le estoy llamando desde Humacao y yo pertenezco a la iglesia, Dios es mi roca y mi salvación, y estoy pidiendo oración por mi esposo, porque eso que la pastora estuvo hablando, yo estoy pasando por ese proceso, pero tengo fe en Dios que las cosas serán como Él quiere y al tiempo que Él quiere. Amén. Amén. Le doy gracias a Dios por todo y por eso. Amén. Declara Gracias. esa fe y oramos para que esa fe siga en aumento. Amén. Dios te bendiga, amada. Gracias por tu llamada. Buenas tardes por acá. Le escuchamos. Sí, buenas tardes. Adelante. Pido oración por finanzas y porque todo esto, ¿verdad?, se acabe. Y por las cosas que estoy pasando, que yo sé que se escrita en la Biblia, que toda esta pandemia de verdad se acabe y que ella no haya más muerte. Amén. Así lo creemos. Estaremos haciendo oración especial y incluyendo a toda su familia en esta oración que ya estaremos haciendo un poquito más adelante. Mientras tanto, seguimos entrando y compartiendo con las llamadas del público. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Sí, es para ver si pueden orar por mí, por mis hijos. Amén. Mi hermana es la que, ¿verdad?, pues la está criando, pero no me deja compartir con ella. Y pues, ¿verdad?, por el mundo entero, por lo que estamos pasando. Nuestra oración para su familia, para que haya reconciliación, para que haya esa nueva unión delante del Señor y para que pueda compartir con su familia y con su hija. Buenas tardes por acá, le escuchamos. Buena vida. Sí, Nueva Vida, estás al aire. Mira, necesito oración por mi hogar porque tengo, mi fe está mermando, mucho problema en mi hogar, una guerra, el diablo está aquí, yo no me deja orar, no puedo orar, yo todo me molesta, estoy desesperada, no sé qué puedo hacer. Hermana, ponga la confianza en el Señor. Me está haciendo lo bien posible, mi esposo me hace lo bien posible, pero que sigue, no sé qué hacer. Declaramos bendición y fortaleza Amén. para usted en este momento. En breve estaremos haciendo oración especial, hermana. Amén. Crea que Dios está haciendo la obra y está pendiente a su necesidad y pendiente a su petición, pendiente a su situación. Crea. Buenas tardes por acá. Bendiga. Amén. Un Saludos. milagro. Milagro, Tengo que bendiciones. orar por Luis Miguel, que está en Connecticut, Amén. Ok. y Miguel. con su esposa. Milagro, estaremos haciendo oración especial por Amén, Miguel, su amén. esposa. Crea que Dios lo bendiga cuida. más. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Bendiciones para usted y los suyos. Qué mucha llamada. Buenas tardes por acá. Sí, mira, buenas tardes. Te habla Miriam de Mayagüez. Yo quiero que por el bautismo del Espíritu Santo, por el bautizo del Espíritu Santo. Amén. Estaremos haciendo oración. Y por una vecinita mía que la van a operar el martes del colon. Ok. Sanidad en el nombre de Jesús. Dios tiene el control de todo. Amén. Buenas tardes por acá. Sí, saludos. Quiero felicitar a mi hermana, que la amo con todo mi corazón. Mi hermano. Soy yo, tu hermano James. Y nada, me alegro mucho que está y has logrado lo que Dios te ha puesto en tu corazón. Amén. Era eso, muchas bendiciones. Gracias, mi amor. Qué bueno. Ahí seguimos conectados con nuestra audiencia 787-993-9700. A todos los que están a través del Facebook, sigan recibiendo esa bendición. En breve estaremos haciendo oración especial. Si tienes alguna petición, escríbela. Algo bien interesante que en estos días y obviamente en todas las transmisiones que hemos hecho de este culto del mediodía,
el público también, la audiencia, se conecta en oración y ora por los que están escribiendo y ora y bendice y los incluye en las oraciones. Así que usted escriba su petición delante del Señor, que el Señor está viendo, está escuchando y está pendiente a tu necesidad. Amén. Pastora Edna, seguimos con más llamadas. Buenas tardes. Buenas tardes. Amén. Le habla la señora Minerva Flores Piñero de aquí del barrio Las 400 de la calle 1 Paseo 81. Qué bueno. Estoy enferma y necesito oración para que Dios me sane. Amén. Crea en el nombre de Jesús por su sanidad. Estaremos haciendo oración. ¿Nos dio su nombre otra vez? ¿Su nombre? Minerva Flores Piñero. Minerva Vivo en Flores. las 400 en la calle 1 Paseo 81 a su orden. Amén. Gracias, hermana, por su llamada y estaremos haciendo oración especial por usted. Amén. En breve, ya prontito. Gracias por su llamada. Seguimos por acá. Buenas tardes. Buena. Le habla María Silva de Vega Baja. María, adelante. Le escuchamos. Sí, mire, yo estoy llamando, yo hace días estoy tratando de entrar, pero no podía. Y nada, pido oración por mi hogar y nada, estamos pasando por una crisis de depresión, varios problemas en el hogar, pero yo estoy buscando. Él también, mi esposo, está tratando también, va batallando, pero yo estoy más buscando intimar más con Dios, ¿entiendes? Amén. Para romper muchas cadenas y eso. Amén. Y también por sanidad, pues porque tengo reuma, varias condiciones y ahora mismo hoy tengo una asma, amanecí bien mal con esa tos. Entonces también porque quiero ser sincera, yo oro, ¿verdad? Porque yo estoy comenzando otra vez a reconciliarme, diría, ¿entiendes? A buscar más oro, y siempre me da como ese sentimiento que yo le pedí perdón a Dios, al Señor, ya, yo sé que el Señor perdona, pero ¿cómo es? Pero siempre me da como que sigo pidiendo perdón y como una tristeza, llorando, y oro y me da esa cosa como el Espíritu Santo me va a llorar así. Eso es normal, porque Dios perdona a uno y ya uno no le tiene que seguir. ¿Tú me entiendes? Amén. Así es. Ajá. Bueno, si lo que siente es el Espíritu Santo, qué bueno, y si le dan ganas de llorar, amén, porque Él sigue trabajando en nuestro interior. Pero si la tristeza es por culpabilidad, eso no lo vas a recibir más en el nombre de Jesús, porque ya Él te perdonó, tus pecados fueron limpiados. Amén. Y ya no tenemos que recordarle lo que Él ni se acuerda. Él lo echó al fondo del mar y Él no. Acércate confiadamente a Él, confiada de que Él estás perdonada. Si el llanto es de eso que el Espíritu Santo nos llena, amén, olvídate, llora todo lo que tengas que llorar, porque eso es el Espíritu Santo trabajando en nosotros y eso es hermoso. Pero por culpabilidad, no. Podemos acercarnos a Él confiadamente. Y ya Él te perdonó. Ya Él hizo ese trabajo en ti y Él te va a seguir dando la fortaleza. Amén. Ora para que Dios te dé, te siga llenando. Yes. Y declara esa bendición sobre tu vida. Declara que estás en su palabra, estás con fuerza, para que aumentes tu fe. Amén. Seguimos con más llamadas. Buenas tardes por acá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. ¿Puede bajar el volumen de su radio completito para escucharle mejor acá? Adelante. Adelante, ¿quién nos habla? Sí, buenas tardes. Que yo estoy pidiendo una oración por mí, porque me duele mucho un brazo, el lado izquierdo. Entonces, a ver si Dios yo oro mucho por las mañanas antes de acostarme, le pido con fe, porque yo tengo una fe tan grande en Él. Amén. Siento el Espíritu de Él en mi cuerpo, porque ustedes están temprano de la mañana, yo todos los días, al mediodía, escucho la pastora, a quien esté ahí hablando,
pues me siento como inspirada en ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Porque yo creo tanto en Él y tengo esa fe, que yo sé que Él me ha quitado a mí muchas cosas, porque yo he pasado por muchas situaciones que ¿sabes? Que a veces me pone sentimental. Pero ahora estoy pasando por un momento más difícil porque tengo un hermano que está muy enfermo, padece tiene una insuficiencia renal, tiene el corazón malito, tiene está pasando por una presión alta, está todo hinchado y se asfixia mucho. Tuvieron que ponerle cámara de posición, una máquina de oxígeno. Él tiene sus partes hinchadas que ya, ¿sabes? Yo estoy pidiendo mucho por él, de verdad, porque me siento su esposa. A veces no quiere sentirse solo. Su esposa se afincona en una cama por las noches. Él le dice que sí porque está por allá, que lo ponga a su mano, porque es como que él siente como que no quiere estar solo en ese momento. Lo importante, hermana, es que esa fe que usted dijo que tenía, usted está orando con fe, creyendo, y esa fe será aumentada en este instante, porque estaremos haciendo oración especial por usted, por su familia, por su hermano, por la esposa de su hermano, por todos, para que Dios haga la obra que comenzó. Así que estaremos haciendo oración especial para que Dios siga aumentando y fortaleciendo su fe y siga declarando esa fe. Lo que declaró aquí en este momento a través de su llamada, Dios está pendiente a eso. Amén. Seguimos con más llamadas, 787-993-9700. Buenas tardes por acá, le escuchamos. Buenas tardes, Avi, ¿cómo estás? Bendiciones, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Mira, yo pido oración por toda mi familia y por ustedes, que gracias a ustedes nosotros estamos súper bien, después de papá Dios, digo. Amén, qué bueno, qué bueno. Estaremos haciendo oración especial, hermana. Gracias, y crea que Dios va a seguir haciendo la obra. Hay muchas personas que se comunican, Pastora Edna, a través del Facebook. Aquí nos piden oración por sanidad, salud emocional, bien importante. Sí. Muchas personas están pasando por este momento difícil, pidiendo oración por su familia, que están en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Nos están pidiendo oración especial por los afectados del terremoto. Estamos hablando, sí, nuestros hermanos del sur, pero también en República Dominicana. En estos días también han sido afectados por muchos temblores. Estaremos haciendo oración especial. Amén. Seguimos por acá. Buenas tardes. Hello. Sí, adelante, le escuchamos. Ok, mira, yo otro día pude entrar y pedí oración por mi hijo, pedí oración por mí y todo. Amén. Y entonces pedí oración por mi matrimonio, porque mi matrimonio está destruido. Entonces, pues yo lo que me espera es un divorcio, pero como Dios no está de acuerdo con los divorcios, pues yo lo que estoy pidiendo es a ver si Dios me de algún modo él me indica que yo debo de hacer. Si es divorciarme, pero sé que Dios no está de acuerdo con eso. Declara en el nombre de Jesús, que su matrimonio se ha de restaurar. Declare con fe, creyendo. Amén. Estaremos haciendo oración por usted, por su familia, por su esposa, por su matrimonio, por todo lo que le rodea. Declaramos bendición y declaramos que esa fe se aumenta en el nombre de Jesús. Buenas tardes por acá. Gracias por su llamada. Le escuchamos. Buenas tardes. Mi nombre es Miriam. Soy de Cagua. Necesito que me oren, me ayuden a orar, ¿verdad? Porque yo estoy orando al Señor. Pero que me ayuden por un nieto que tengo en Orlando, por allá. Él está bien descarriado, está sin rumbo y sin dirección, como dice uno. Y yo pues siempre estoy doblando rodillas y pidiéndole a Dios, pero gracias al Padre que pude comunicarme con ustedes para que me ayuden a orar por él, para ver si el Señor lo liberta de muchas cosas que no debe de hacer y está haciendo. Declaramos bendición sobre su nieto, sobre su familia.
Pastora Edna, ya estamos listos. El cuadro sigue lleno, sigue encendido, pero ya hemos recibido muchísimas peticiones delante del Señor y hay muchas personas también a través del Facebook de la transmisión que están escribiendo su petición. Amén. Para que entonces nos dirija en una oración especial por todas las llamadas y por todas las que no pudieron entrar, que hicieron el esfuerzo por entrar, pero ese esfuerzo se llama fe. Eso es así. Y cuando tienes fe, pues mira, Dios está pendiente ahí y oramos para que Dios fortalezca tu fe también. Amén, amén. Ponte de acuerdo conmigo, la palabra dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Así que presentamos cada una de las peticiones, cada llamada, por sanidad, por restauración, por la familia, por tantas cosas. Y quiero declarar una palabra creyendo. El Señor nos llamó y nos hizo para vivir libres. Y su cruz representa una nueva vida y representa libertad en nuestra vida. Amén. Y hablamos a todos los que están pasando momentos ahora difíciles de ansiedad, de depresión, problemas, choques en el matrimonio, porque a veces la convivencia hace que broten otras cosas, hijos descarrilados. Vi por aquí a alguien que puso que lleva 2 meses sin recibir ingresos y no ha podido sustentar a su familia. Declaramos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú entras a cada uno de estos hogares, Padre amado, que tú trabajas en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma se conecta contigo, Padre amado, que podemos mirar las cosas de arriba, que dejamos de ver en el plano natural, que no nos dejamos llevar por lo que estamos viendo, porque esto es temporero, Padre amado, pero lo que tú estableciste en tu palabra, tu poder, tu deidad, tu reino, eso es eterno. Y yo declaro que vivimos por lo que dice tu palabra, que le hablamos a nuestra circunstancia hoy, donde hay tristeza, declaramos gozo, que aprendemos a contentarnos sin importar lo que estemos pasando. Declaramos provisión en aquellos que hoy tienen necesidad. Declaramos paz en los que hoy están aturdidos. Declaramos, como dice tu palabra, que echemos nuestra ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Creemos lo que está establecido en tu palabra. Declaramos que tu presencia se establece en cada hogar que estuvo aquí conectado, de cada familiar, cada uno de los que llamaron, los que escribieron. Declaramos que tu reino se establece en su casa. Yo declaro que ellos toman la autoridad que tú les delegaste, que ellos cambian hoy esa mentira por tu verdad, que la circunstancia hoy no ahoga más su fe. Yo declaro que su fe es afirmada, que creemos en que tú eres real, en que tú vas por encima de nuestras circunstancias, que nos aferramos de ti, Padre amado, y que no dejemos que nada más jamaquee y tambalee nuestra fe. Creemos en ti, Padre amado. Creemos en lo que tú hiciste en esa cruz. Esa cruz nos dio vida, nos dio restauración, nos dio sanidad, nos dio un nuevo comienzo, nos dio esa paz que dice tu palabra que sobrepasa nuestro entendimiento. Así que declaramos, como dice en Isaías, que esta palabra que está siendo enviada y todos aquellos que están en sus hogares, orando por sus familiares, orando por su matrimonio, orando por su trabajo, por su finanza, por su salud, por la provisión. Declaramos que la palabra que es enviada no vuelve atrás vacía, sino que es prosperada en aquello para lo que la estamos enviando. Lo creemos, declaramos que esto es un nuevo tiempo, declaramos que este es el tiempo en que te conocemos como nunca antes y que aprovechamos este tiempo de adversidad para acercarnos a ti y para conocerte a ti, Padre amado. Declaro pensamientos restaurados. Tenemos, como dice tu palabra, que cambiar nuestra manera de pensar para que podamos cambiar nuestra manera de vivir. Yo declaro que pensamientos son restaurados, que espíritus son conectados contigo. Yo declaro un nuevo comienzo ahí que tú estás, si sientes que estás apartado de Dios, si sientes que lo necesitas, levanta un clamor y dile: yo creo en ti, yo creo en tu cruz, yo creo que a través de ella yo recibo perdón de pecado y hoy yo te acepto como Señor de mi vida. Y yo te garantizo que cuando tú permitas que Él entre a tu vida, Él comienza a caminar contigo y tu vida tiene que cambiar. Yo le digo siempre a los jóvenes de la iglesia que pastoreo, yo le digo: Dios te ama tanto que te recibe tal y como tú eres. No importa cómo estés, acércate. No importa, Él no está mirando tus faltas, Él no está buscando con qué señalarte, pero porque te ama tanto no te va a dejar como estás. Así que a la medida que tú te acerques a Él, tú vas a ver una transformación real y permanente en tu vida. Bendiciones, en el nombre de Jesús, amén. Gracias, pastora Edna Aubray, compartiendo esta palabra tan maravillosa. El pueblo la ha recibido. Amén. La hemos recibido con mucha fortaleza y con mucha fe.
para continuar hacia adelante, no importando las situaciones que nos encontremos. Gracias por este tiempo. Las redes, ¿dónde estás? La gente te puede Claro seguir. que sí, en las redes estoy como Edna O'Brien, la iglesia de la que soy parte, que soy pastora de jóvenes junto a mi esposo y mis pastores Edgar Álvarez y Laura Jorge. Es Tu Casa de Restauración Familiar. Nos pueden buscar en las redes, estamos en Facebook, estamos en Instagram y ahí estamos como están toda esta gente de Dios que estamos reinventándonos y haciendo reuniones por Zoom y teniendo nuestra iglesia virtual, pero seguimos siendo iglesia. Amén. Y yo creo que estamos más fuertes que nunca y que se han abierto más iglesias en cada casa porque son separadas para él. Así que ahí estamos en Now Bright y Tu Casa de Restauración Familiar. Gracias, pastora. Muchas bendiciones, mucho Bendiciones. éxito en todo. Amén. Y esto fue el culto del mediodía, echando la red por el 97.7 Nueva Vida. Tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando.